A continuación, queremos presentar a nuestra novena speaker de esta primera jornada del Women's Business Summit, Susana Martínez. Es PhD en Economía. Es experta en temas de género y cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación aplicada, enseñanza y diseño y educativos con énfasis en género y desigualdades sociales y raciales. Su experticia se centra en políticas y programas educativos, mercado laboral y empoderamiento de la mujer. Anteriormente se desempeñaba como investigadora en FEDesarrollo. Tiene amplia experiencia en consultorías para gobiernos, fundaciones y organizaciones internacionales como el BID, el PNUD, ONU Mujeres, entre otros. Es autora y coautora de múltiples artículos y libros relacionados al empoderamiento de la mujer, temas educativos y laborales. Dejo con ustedes a Susana Martínez Restrepo y su conferencia La importancia del autoconocimiento y de las medidas de Gracias, Bianca, por la presentación. Bueno, muy feliz de haber sido invitada a este evento tan importante. Y Bianca se le olvidó decir que soy colombiana, como mi acento lo muestra, brasilera de corazón, también viví un tiempo en Brasil. Bueno, les voy a compartir pantalla para que empecemos la presentación. Y un momento, bueno. Entonces, vamos a hablar de la importancia del autoconocimiento y de las mediciones de habilidades duras y blandas para emprender. ¿Qué quieren decir las habilidades duras? Y a veces hay críticas de que no son duras y no son blandas, pero duras nos referimos más como las habilidades técnicas. Si yo sé usar Excel, si yo sé codificar, si yo sé hacer zapatos, esas son las habilidades duras. Y las habilidades blandas se refieren más a temas socioemocionales. Si yo sé negociar, si tengo autoconfianza, si me comunico asertivamente. Entonces, ya dejando esto claro, les cuento una historia personal. Además de ser la directora de Core Woman, soy una emprendedora, porque Core Woman es un emprendimiento no solo en Core Woman hacemos mediciones, entonces esto es una mezcla de historia personal con nuestro trabajo. Y lo que me di cuenta cuando estamos emprendiendo es que nos enfrentamos a un mundo desconocido con mucha motivación. Muchos de nosotros empezamos un negocio porque tenemos una gran idea de negocio que creemos que va a resolver un problema del mercado. Muchas mujeres emprenden también por necesidad de flexibilidad. Yo en este momento tengo una bebé de 13 meses y valoro mucho, trabajo muchísimo, pero valoro mucho el hecho de que yo pueda manejar mi tiempo a mi antojo. Entonces, el tema es que nos encontramos con un ecosistema muy difícil de navegar y muchas veces cuando emprendemos no sabemos lo que necesitamos para emprender. Entonces, este ecosistema con todos estos servicios disponibles del Estado o privados, más todas las habilidades duras y blandas que necesitamos para aprender, puede ser un poco overwhelming, como se dice en inglés, puede sobrecargar a las personas. Y tenemos muchos estudios que nos dicen qué es lo que nos hace más exitosos y exitosas a la hora de emprender y también cuáles son las diferencias de género. No es lo mismo emprender para una mujer que para un hombre. Entonces, esto lo vamos a hablar acá. Según el Global Entrepreneurship Monitor en Colombia para 2018, el 17% de los emprendimientos en etapas tempranas se realizaron por mujeres, comparados con el 25% de los hombres. Parece que las mujeres estuvieran emprendiendo menos que los hombres. Y según el mismo informe, las mujeres tienen 5% menor probabilidad que los hombres de emprender un negocio por las oportunidades que ofrece en vez de hacerlo por la necesidad o por el desempleo. Y la necesidad muchas veces es la necesidad de tener flexibilidad para el cuidado de los hijos. Todas estas problemáticas están aumentando debido al contexto del COVID. Entonces, esas son cifras para Colombia y nosotros tenemos una iniciativa que se llama Género y COVID y las invito a visitar. Entonces, tenemos todas estas cifras súper actualizadas y vemos que 11.8% de las empresas de las mujeres en Bogotá han cerrado en comparación a 9.9% de las empresas de los hombres. La diferencia no es muy grande, pero hay una diferencia.
menos mujeres han tomado medidas para reinventarse. Entonces, ¿a qué le llamamos reinvención en tiempos de COVID? Necesito ofrecer mis productos de forma digital, necesito tener distribuidores que puedan llevar a los usuarios mi producto porque ya ellos no pueden venir a mí. Si tengo un restaurante, me tengo que especializar en domicilios y tener toda la oferta de forma virtual. Entonces, menos mujeres se han reinventado. Estas son cifras muy recientes de junio de 2020 de la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea que es solo para Bogotá, no para Colombia en total. Vemos el reporte del DANE, que es nuestra Oficina Nacional de Estadística, sacó hoy los últimos datos de mercado laboral y vemos que 24.9% de desempleo femenino en comparación a 16.2% de los hombres. Esto es enorme, son más de 9 puntos porcentuales de diferencia en comparación a el desempleo de las mujeres, que en junio del 2019 era del 12.3. Muchas de estas mujeres van a emprender y van a tener que conocer un ecosistema y van a tener que entender cuáles son esas habilidades duras y blandas que necesitan para poder emprender, porque no es lo mismo pasar de ser empleado o empleada a ser emprendedor o emprendedora. Y vemos también en estos datos del DANE 500.000 mujeres más inactivas que los hombres. Entonces veíamos más o menos 1 millón de hombres inactivos adicionales con respecto al año, a junio del 2019, comparado a 1.500.000 de mujeres. Cuando la crisis empiece a pasar, puede ser que muchas de estas mujeres que hoy son inactivas emprendan. ¿Y por qué son inactivas? Porque simplemente la situación del cuidado de los niños por fuera del colegio y los jardines infantiles cerrados hace que toda la responsabilidad del cuidado caiga en las mujeres. Entonces, si yo tengo un trabajo y lo pierdo, pues no voy a seguir buscando porque simplemente no es humanamente posible buscar un trabajo. Yo, por ejemplo, sí he seguido trabajando, hice una reducción de mis horas de trabajo y entre mi esposo y yo nos tenemos que dividir el cuidado de nuestra bebé y bueno, los estándares de limpieza de la casa han bajado bastante. Entonces, estas son las razones por las que puede ser más difícil para las mujeres reinventarse, pero hay muchos más y algunos, ojo que esto no son cosas que, no son aspectos que son del COVID, sino que lo que está haciendo el COVID es aumentar las brechas ya existentes y intensificar las desigualdades que ya existían. O sea que esto no es un problema nuevo, pero el progreso que habíamos hecho pues se está afectando. Entonces tenemos una combinación de barreras sistémicas y decisiones personales que tienen impacto en el tamaño de los negocios de las mujeres y que se han agravado con COVID. Entonces tenemos, por ejemplo, discriminación. Hablemos un poco de la discriminación. Si yo quiero abrir un negocio y hay evidencia muy robusta a nivel global, a las mujeres les aprueban menores fondos para poder abrir un negocio. También las mujeres piden menos créditos o menos valores en los créditos. Hay una segregación ocupacional, entonces, por ejemplo, en nuestros reportes hemos visto que hay negocios, las mujeres están más concentradas, por ejemplo, en hotelería, en restaurantes, en servicios que han sido muy afectados por el COVID. Justo ayer sacamos un reporte sobre zonas rurales y vemos que las mujeres rurales han sido más afectadas que los hombres porque muchas tienen negocios relacionados a hoteles, a restaurantes y a servicios, mientras que los hombres están más en la agricultura. Falta de experiencia, entonces las mujeres también tienden a tener menos experiencia en el producto en el que van a aprender. Redes, entonces para lo que dice la evidencia con respecto a las redes y a la experiencia, es que esta historia que nos han contado de Facebook y de Mark Zuckerberg, que es puro cuento, las personas que tienen mayor probabilidad de tener éxito en un negocio son personas que ya tienen al menos 5 años de experiencia en el mismo negocio que van a abrir. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de producción de cajas. Veo que en el negocio de producción de cajas hay una brecha de no se está surtiendo bien el papel corrugado y digo, voy a abrir un negocio para suplir a estas empresas de papel corrugado y ya conozco todas las redes
de las empresas que necesitarían papel corrugado. Entonces yo voy a tener más éxito en mi empresa de papel corrugado porque ya sé hacer cajas y conozco a las personas que están involucradas. Entonces, y esto, y también en promedio las personas tienen 42 años. Eso quiere decir que no son los jovencitos con una idea maravillosa, sino que la experiencia, las redes importan. Y muchas veces las mujeres ya que empezamos los negocios por necesidades como la flexibilidad, no tenemos acceso a esas redes y esa experiencia. Obviamente normas culturales que está relacionado con la discriminación. La motivación para emprender lo es todo, emprender es muy difícil y repensarse en tiempos de COVID es muy difícil. El acceso a capital, y está relacionado con la primera que decía de discriminación, es vital y las mujeres tienen menor acceso a capital. ¿De dónde viene el capital? Puede venir de fondos propios, de ahorros, de dinero de la familia o de bancos. Y vemos que hay discriminación en los bancos para aprobar créditos, menor confianza de que las mujeres van a pagar y también debido a la menor participación laboral, menores ingresos. Hablemos de activos productivos. Por ejemplo, en Colombia, y saben muchos que llevamos una guerra civil, si le ponemos un conflicto armado hace más de 60 años, y parte del tema es la falta de acceso a la tierra. Y tenemos evidencia que las mujeres tienen menor acceso a la tierra a los hombres. Y entonces ahí, por ejemplo, todas las iniciativas y los emprendimientos de agrobusiness, de agronegocios, pues las mujeres tendrían mayor dificultad de acceder a capital porque no tienen propiedad de la tierra, sino que la tierra está en arrendamiento, por ejemplo. Pero hay evidencia, y eso lo publicamos en nuestro brief ayer, de la brecha de activos productivos de hombres y mujeres, inclusive en tractores. El uso del tiempo, y estas que resalto en anaranjado son las que se han agravado con COVID, y el uso del tiempo. Tradicionalmente, las mujeres, históricamente las mujeres han dedicado más tiempo a la labor del cuidado de los niños y de los adultos mayores. En Colombia, por ejemplo, tenemos en promedio las mujeres dedicando 7 horas al día a labores del hogar y a cuidado de niños y adultos mayores, y los hombres dedicando en promedio 2 horas, 2 a 3 horas a estas mismas actividades. Entonces, cuando llega el COVID, esta brecha se ha aumentado y vemos que, y eso es un poco de evidencia anecdótica porque no tenemos la última encuesta de uso del tiempo, pero sí vemos que si vemos que en algunos estratos socioeconómicos puede ser algo positivo porque los padres están más involucrados, pero en general las mujeres son las que están llevando del bulto. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer tiene que reinventar el negocio y sacar una página web y crear sistemas de distribución online? Pues no tenemos tiempo porque estamos demasiado ocupados tratando de entretener a los niños que están fuera del colegio. Bueno, entonces ahí ya hablé del cuidado. Entonces, la coyuntura actual por COVID, aunque como les decía, esto es una problemática bastante vieja, está aumentando todas esas problemáticas y es importante entender qué está pasando y cómo los cambios que estamos experimentando en el corto, mediano y largo plazo del mercado laboral y a nivel económico están afectando a esas empresas. ¿Cómo afectan los productos que vendemos? ¿Cómo los vendemos? Los recursos y las habilidades técnicas y blandas que debemos desarrollar para adaptarnos a la demanda del tiempo actual. Entonces puede ser que en este momento todos sabemos, bueno, necesitamos formaciones en bioseguridad, si yo soy, por ejemplo, de un restaurante, pero realmente abrir un negocio es algo muy complejo o reinventar un negocio es algo muy complejo en tiempos de COVID y no en tiempos de COVID, y es muy importante medir y tener diagnósticos que se ajusten a las características de este tiempo. Esto por un lado, para quienes asesoran a los y las emprendedoras, entonces hay cámaras de comercio, bueno, por ejemplo en Colombia está Impulsa, en Estados Unidos está el Small Business Administration, que tienen formaciones y que tienen ayudas. Y entonces es muy importante también para ellos, para los que asesoran y para los emprendedores, conocer y medir cuáles son esas habilidades que necesitan. Y eso es bastante complejo. Entonces, ¿qué necesitamos? El entrenamiento de habilidades a menudo se desarrolla como para la persona promedio.
Las mujeres son diferentes a los hombres y las mujeres difieren entre sí también por raza, etnia y de otros factores. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos desarrollando, y esto es también nuestra experiencia con Core Woman, cuando estamos, cuando nos piden, por ejemplo, que desarrollemos un programa para emprendedores, dice, bueno, desarrollame un programa de habilidades blandas para fortalecer la autoconfianza y la comunicación de las emprendedoras para que puedan hacer un pitch. Bueno, no todo el mundo tiene las mismas necesidades de comunicación, entonces lo que pasa en muchos programas y crea también ineficiencias es que no se entiende lo que necesita cada persona, sino lo que necesita el promedio y van y le dan lo mismo a todas las personas. Las soluciones deben basarse en sus necesidades únicas. Entonces puede ser que María, que está emprendiendo en tiempos de COVID porque perdió su empleo, necesite fortalecer su comunicación y su negociación y su manejo del negocio, pero que ya sepa del producto. Entonces, es importante entender esas necesidades únicas. Pocas organizaciones de apoyo tienen los recursos humanos y financieros para crear planes individualizados y para sus participantes. Entonces, esto es la historia de muchos de los proyectos y de nuestro trabajo. Es muy difícil si tienen un programa de 100, 200, 500 personas, entender esas necesidades únicas y darle apoyo individualizado. Entonces, cuando hay apoyo individualizado, los mejores programas hacen un match con mentores. Y yo he sido mentora, pero yo voy a dar retroalimentación en lo que yo sé y en mi expertise y yo no soy buena para todo. Y como mentora no puedo tener en la cabeza cuáles son las 24 variables y cuáles son las necesidades de una persona para emprender. Entonces yo simplemente voy a escuchar el pitch de la persona o lo que esa persona cree que necesita y le voy a dar retroalimentación de acuerdo a mis necesidades. Y para los programas que apoyan es muy difícil tener todo ese panorama y saber, bueno, estas son las 24 variables y esto es lo que voy a asesorar en cada una de las variables. Eso no existe. Los sistemas de monitoreo y evaluación de este tipo de programas carecen de mecanismos de seguimiento adecuados y datos procesables, lo que dificulta la asignación eficiente de recursos. Y las empresas pierden talento y no retienen a los empleados porque no tienen enfoque de género. Las mujeres emprendedoras a menudo no saben lo que necesitan para comenzar o para crecer un negocio y entonces cuando yo tengo un mentor puede ser que yo le diga que necesito A, pero en realidad necesito B y yo no tengo cómo saberlo. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Nosotros medirnos es lo más importante y es nuestro tema de hoy. Cuando nos medimos o nos miden, si estamos en un programa, tenemos el panorama para entender qué es lo que realmente necesitamos y por eso les decía que había tantas variables. Esto es lo que nosotros medimos, hicimos una adaptación, perdón, COVID. Entonces decimos, bueno, esto es basado en un marco conceptual de Naila Kabir y... Okay. Esto es basado en un marco conceptual de Naila Kabir, que es una de las investigadoras más conocidas en temas de empoderamiento económico de la mujer y cuyo marco conceptual lo usé para escribir mi libro de mediciones de empoderamiento. Y lo que decimos es, bueno, yo necesito recursos y los recursos son una precondición básica para poder tener éxito en un negocio. No quiere decir necesariamente que mi negocio va a resultar, pero sin eso no voy a poder. Entonces, lo primero que hay que medir son los recursos. Si es un negocio, muy básico, digamos muy pequeño, un micronegocio o algo informal, pues es importante entender el nivel de inclusión financiera. En Colombia hay muchos negocios informales y muchas personas que no tienen cuentas bancarias o no saben que existen las cuentas bancarias o no tienen historia crediticia. Entonces, yo como asesor tengo que entender eso. Hay que entender si la persona tiene, perdón, hay un typo, acceso a fondos propios. Entonces, las mujeres, por ejemplo, en la literatura dice que somos supuestamente más adversas al riesgo, hay todo un debate sobre si es cierto o no, pero el hecho de que intentemos no tener créditos, pues hace necesario que empecemos con fondos propios y lo que termina pasando, y esto es un estudio que nosotros hicimos en Estados Unidos para los negocios de las mujeres hispanas, es que las mujeres tienden a empezar negocios con menos fondos que los hombres y con menos crédito, lo que significa que uno, pues hay menos endeudamiento, pero dos, hay menos posibilidad de crecimiento. Entonces un asesor tiene que entender eso y tiene que guiar a la persona para poder
es saber cuáles son los fondos necesarios. Es más fácil empezar un negocio sin fondos cuando es un servicio personal que cuando es una empresa de manufactura, ¿no? Entonces depende del negocio. La experiencia previa es crucial y fue el ejemplo que di antes. Entonces, cuando una persona no tiene experiencia previa, el asesor o la asesora tiene que mandar yo por ejemplo he mandado a personas a hacer prácticas en empresas, porque sí, yo hago tortas dietéticas muy sanas, pero nunca he estado en la industria, no tengo conexiones, pues tengo que adquirir eso. Equipo de trabajo, tendemos a hacerlo todos solos. Muchas de las empresas, por ejemplo en Estados Unidos, en donde tenemos datos, 85% de las empresas de las mujeres son unipersonales. Eso quiere decir que hacemos todo solo. Necesitamos asesores, necesitamos acceder a mercados y COVID necesitamos inclusión digital. Entonces, esos son los recursos. Ahora si vamos a conocimientos técnicos, y también acá tenemos unas adaptaciones de COVID, pues capital humano, obviamente, aunque es tener un doctorado como yo no quiere decir absoluto, yo creo que es malo para la empresa, no en mi caso, pero pensamos mucho, pero sí tener cursos, tener formaciones, la educación financiera, cuando estamos hablando de personas de pronto de un nivel socioeconómico bajo, el conocimiento del negocio, como les decía a veces, y esto es muy común entre los jóvenes, tienen una idea increíble, pero no conocen realmente cómo manejar un negocio, el conocimiento del producto. COVID ha aumentado la necesidad de conocimiento de mercado y ventas digitales y es increíble en Colombia como inclusive tiendas grandísimas, Falabella, que es de Chile, atrasados como un mes con algunos de los pedidos. Entonces, esto va desde los más pequeños hasta los más grandes. Conocimiento del legal, como abrir un negocio y habilidades digitales. Y en socioemocionales, que de hecho es en las que nos concentramos, pues la autoconfianza, la comunicación, la negociación, la creación de redes y, muy importante en tiempos de COVID, creatividad y motivación, porque tenemos que reinventar nuestros negocios. Y esas habilidades socioemocionales tienen todas un componente de género, porque debido a los procesos de socialización las mujeres tienen menor autoconfianza, tenemos menor autoconfianza para empezar un negocio, nos podemos demorar más en lanzar un producto porque queremos que esté perfecto. Y lo que dice, por ejemplo, Lean Startup, la metodología es lance y mejore y comuníquese con el usuario. Entonces hay que controlar ese perfeccionismo que a veces puede ser malo. La comunicación efectiva también nos puede afectar, porque las mujeres tendemos a usar muletillas o patrones de comunicación corporales que pueden hacer ver que estamos inseguras. En la negociación hay un libro que se llama Las mujeres no piden, que yo siempre recomiendo. Hay una brecha en la negociación y las mujeres no pedimos, entonces hay que trabajar con eso. Y bueno, ya les había contado de la necesidad de la creatividad y la motivación en tiempos de COVID. Además de eso, para tener en cuenta, en esta medición, es que debemos articular esas necesidades que tenemos entre recursos, habilidades duras, habilidades blandas, con respecto al ecosistema local y virtual, porque ya hay muchos servicios virtuales. Entonces es importante, y esto sobre eso es muy difícil que un emprendedor lo haga solo, pero se puede hacer: cuáles son mis mercados, cuáles son mis fuentes de capital, cuál es mi comunidad y cuáles son las formaciones y habilidades disponibles. Si yo estoy en un programa que acompaña emprendedores y emprendedoras, entonces mi trabajo es justamente hacer el mapeo y hacer un match entre los emprendedores y ese ecosistema. Entonces, ya para terminar, nosotros, ¿qué hay que hacer? Debemos medirnos. Y eso es una de nuestras iniciativas, y lo que más movemos es: debemos medirnos para entender qué es lo que necesitamos para promover nuestro autoconocimiento. Y parte del empoderamiento, de hecho, de hombres y de mujeres, pero acá estamos también tratando de cerrar brechas, es que el autoconocimiento activa ese empoderamiento, porque yo ya sé en qué estoy y qué es lo que necesito y cuáles son, y puedo guiarme mejor para saber cuáles son las actividades y las formaciones que debo seguir para mejorar. Nosotros, solamente para cerrar y para lo que hacemos en Core Woman, trabajamos en temas de empoderamiento de la mujer a través de investigación aplicada, de fortalecimiento de organizaciones y de programas de liderazgo.
liderazgo. Y para todos los que están súper interesados en temas de género y COVID, aquí está el link, lanzamos una iniciativa, todos los reportes están disponibles porque también somos un think tank gratis, los pueden bajar y pueden enterarse, al menos para Colombia, de qué es lo que está pasando en temas sobre todo económicos y temas del cuidado con las mujeres en COVID. Ayer lanzamos el de cómo está afectando el COVID a las mujeres rurales y hay muchos temas interesantes relacionados con el emprendimiento. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tu excelente presentación. Alicia, desde Bolivia, nos pregunta, cuando hablamos de enfoque de género, ¿de qué forma podemos comenzar a implementar este enfoque dentro de nuestras empresas y emprendimientos para evitar la fuga de capital humano? Y esta pregunta en tiempos de COVID es aún más fuerte porque el dato que les estaba contando, que me gustaría conocerlo para otros lugares, es que el desempleo femenino está llegando a proporciones de hace 20 años o 30 años. Y no solo en nuestros países latinoamericanos, sino, por ejemplo, en Canadá registraron la participación laboral femenina más baja de los últimos 30 años. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de las empresas de tener flexibilidad tanto con hombres como con mujeres en cuanto al uso, el tiempo dedicado al cuidado de los hijos. Con los hijos fuera del colegio o en mi caso sin niñera, no puede ser que la responsabilidad recaiga solo en la mujer, pero tampoco puede ser que crean que es responsabilidad de la mujer y que no tengan en cuenta eso para los hombres. Les doy un ejemplo, mi esposo y yo hicimos unos acuerdos de horarios y nos dividíamos en bloques de 2 a 3 horas y lo que pasó fue que nuestro día se extendió. Entonces vamos de 6 de la mañana a veces a 8, 11 de la noche según el día de trabajo, pero con turnos. Pero a pesar de que él tenía la disposición para hacerlo, sus empleadores no necesariamente creían que él debía tener esa flexibilidad. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Hay muchas estrategias de equidad de género andando. Una de las estrategias es medir, hay indicadores. De hecho, estamos en una consultoría con el BIT y hay un tool que recomiendo muchísimo que se llama el WEP Tool, WEP Tool, es gratis, es de una mujer, es patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo pueden usar para medirse. Entonces, ese es un inicio en donde podemos ver cómo está la empresa en equidad de género, cuántas mujeres hay, la brecha salarial, si tienen protocolos para mejorar la equidad de género, etcétera. En tiempos de COVID, pues debemos evitar que esa brecha aumente y debemos entender que son los dos, las parejas, los hombres y las mujeres que van a reducir su productividad en este tiempo, sobre todo los que tienen bebés y niños relativamente pequeños, y que eso no recaiga en las mujeres. Y que si la productividad de las mujeres se ha afectado, es por eso. Entonces, uno de nuestros miedos es que, por un lado, muchas mujeres renuncian a sus trabajos porque realmente no podemos. O sea, a veces yo digo como, ¿qué estoy haciendo? Estoy muy, muy cansada, no puedo con tanto dirigir una empresa y estar cuidando a mi bebé y tratar de que la casa no se hunda en la mugre, es muy duro. Y sigo también por pasión al tema. Si no estuviera tan apasionada y si no fuera mi empresa, tal vez ya habría dicho, no, no doy más. Pero entonces el rol ahí de las empresas es contribuir a entender que esa productividad se va a afectar en todos y que se debe afectar también en los hombres para que cumplan ese rol en el cuidado de los niños. Muchas gracias, Susana. Tenemos otra consulta que es bastante específica y justamente Andrea nos pregunta y qué habilidades debería explotar para que estos datos sobre el acceso a capital y a inversión desde las emprendedoras puedan alcanzar. ¿Sabes que se cortó cuando me estabas preguntando la primera parte? Se cortó un poco. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Desde un enfoque proactivo, preguntan de qué forma la mujer podría generar un mayor acceso a los capitales y a la inversión sin esperar precisamente que alguien la salve, sino que ella, como emprendedora,
¿Qué habilidades debería enfrentarse ante esta necesidad? Excelente, excelente pregunta. Ese es un tema que nosotros venimos trabajando mucho en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos está obviamente muchos pasos adelante, empezando por la disponibilidad de datos para entender ese problema. Lo que generalmente debe hacer una mujer es, primero, pedir, porque parte del tema que tenemos es no pedir. Entonces, también algo que hemos encontrado en la evidencia es que cuando escuchamos a mis amigas feministas de los años 60, muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotras, las adoro, pero hay un discurso muy de victimización y de discriminación que hasta cierto punto es cierto, pero lo que hemos visto es que parte del problema es que nosotras no pedimos. Entonces, ese es un primer punto y después hay que saber cómo pedir. Entonces, si yo no tengo la misma preparación para pedir, por ejemplo, este es mi negocio, así lo tengo estructurado, asegurarme que tengo la historia crediticia necesaria para pedir ese crédito y si no la tengo, asegurarme que mejoro mi historia crediticia, eso va a mejorar mis chances de yo acceder a un crédito, porque parte de esa brecha es, además de la discriminación, que yo no pide, que cuando pida, no pida lo suficiente. Entonces yo creo que ese es un paso. Igual, a mí me parece que las formaciones son muy, muy importantes y lo bueno que tenemos ahora es que en la virtualidad podemos acceder a muchas cosas. Por ejemplo, sí, para los que no hablan inglés, hay muchas formaciones en Platzi también, que es una plataforma colombiana, pero que tengo entendido que se está expandiendo en América Latina, que da formaciones estilo Coursera por un muy bajo precio sobre temas de emprendimiento. Sirve mucho tener grupos de círculos de mujeres emprendedoras y sobre todo yo creo que cuando uno pertenece a un espacio de apoyo a mujeres emprendedoras, a veces el curso no es lo más importante, sino socializar con otras mujeres emprendedoras y ver que alguien lo hizo y cómo lo hizo. O entender también que es muy normal que no pidamos dinero, que empecemos un negocio sin capital. En nuestras formaciones pasa mucho que cuando hablamos de la brecha de negociación salen todas y dicen, el 90% dicen yo nunca he negociado un salario y muchas de ellas nunca se habían preguntado, ni siquiera se habían hecho la pregunta de por qué nunca han negociado un salario. Y las que eran emprendedoras no negociaban, por ejemplo, si podían negociar proyectos, por ejemplo, en consultoría, aceptaban lo que les daban y no hacían contraofertas. Entonces yo creo que esos espacios de mujeres y entender que es algo que nos pasa a muchos, que es proceso de socialización y cómo otras mujeres lo han hecho y han tenido éxito haciéndolo, sirve muchísimo. Pero definitivamente los programas especializados para eso son muy importantes. Susana, muchas gracias por traernos esta presentación y poder contextualizarnos cuál es un placer. Muchas gracias, Diana, por la invitación.